Hablemos de cooperativismo. Es importante conocer la opinión de la ciudadanía. Es importante saber cómo las cooperativas de nuestro país se encuentran. Es importante que nos den a conocer la opinión que tanto las personas o los cooperativistas mantienen de nuestro país acerca de la economía popular y solidaria. Es así que se creó este segmento desde los inicios de Hablemos de Cooperativismo. Este segmento de la entrevista junto al doctor Gustavo Alarcón Costa, en la cual tenemos varios invitados que pertenecen a cooperativas, que dan servicios también a las cooperativas o la ciudadanía en general que tiene los servicios, que recibe los servicios de una cooperativa. Es así que les invito a ver esta entrevista que está bastante especial el día de hoy. Hablemos de cooperativismo. Muy buenos días a todos los cooperativistas. Estamos para hablar de cooperativismo y hemos invitado a nuestro analista cooperativo, a nuestro analista económico, al economista Alfonso Castro, que ustedes le conocen perfectamente, que nos ha colaborado durante años en este programa. Él, además de ser catedrático universitario, es un cooperativista muy activo durante muchos años, porque ha estado a cargo de una cooperativa cerrada, una cooperativa que subió también de los cementos bajos y que ahora está en el cemento 3, y pertenece a una institución, por eso es una cooperativa cerrada o institucional. Pero queremos que él mismo nos explique, queremos hablar qué pasa con este sector de las cooperativas institucionales o mal llamadas cerradas que se denominan actualmente, ya que en la ley no habla de cooperativas institucionales, sino solamente se habla del sector financiero, popular y solidario. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias, Gustavo, muy amable. ¿Cómo es esto de que en la ley existe solamente cooperativas de instituciones financieras populares y solidarias y se clasifica solamente en el estatuto interno de la cooperativa como abiertas o cerradas? Hasta ahora no puedo yo entender y siempre he hecho esa pregunta, ¿por qué se puso solamente en el estatuto? El estatuto no puede cambiar lo que dice la norma legal. Es correcto, mi querido Gustavo, muchas gracias por la invitación. En efecto, es una pregunta que nosotros también nos hacemos con frecuencia, porque definitivamente la naturaleza institucional o abierta al público en general lo cambia todo. Para empezar, por ejemplo, los descuentos por rol de pagos, la posibilidad de descontar por rol de pagos nos ayuda muchísimo en lo que es la recuperación y el fomento del ahorro. Además, hay otra serie de indicadores y otra serie de lógicas que no necesariamente entran en el contexto de lo que se ha denominado instituciones financieras del sector popular y solidario. De hecho, instituciones financieras como tal, para ser un poco más amplios, ¿no? Un ejemplo, mucha de la gente que pertenece a las cooperativas institucionales desea hacer un fondo de ahorro para jubilación. Claro. Que no necesariamente se llama así, pero es un ahorro periódico y que los socios lo mantienen hasta el momento de retirarse. Entonces, si por ejemplo tú analizas un índice, el de intermediación financiera, vas a encontrar que en las cooperativas institucionales es un índice más bajo. Y eso no hace que la organización esté mal. Es decir, estamos utilizando un marco de referencia no adecuado para emitir un juicio de valor, me refiero de valor técnico, de valor financiero, sobre una institución, una cooperativa institucional. Y esto de medirle actualmente con las resoluciones dadas el año pasado a una institucional con las políticas casi semejantes a las del banco, ¿cómo ustedes que están en eso, cómo se le puede medir, digamos, el grado de absorción, la liquidez, la morosidad y todo lo que nos ponen para que nosotros medirle como un sistema financiero a una cerrada que no hace, para mí no hace intermediación con el público? Exacto. Hace solamente con sus socios y en un grupo determinado.
Es correcto, Gustavo. Bueno, insisto, es la pregunta que nos venimos haciendo desde hace muchos años, ¿no? Nosotros creemos que urge una resegmentación de las cooperativas de ahorro y crédito, no solo en base al volumen de activos, por Dios. Ese es el volumen de activos es un indicador, si tú quieres, es un parámetro que pues, no revela mucho sobre la gestión de la organización, ¿sí? Por ejemplo, el número de socios es otro elemento, y que en las cooperativas cerradas suele ser mucho menor. Pongamos un ejemplo, es mal, la cooperativa de la policía era institucional y tuvo que abrirse a las otras porque no le daba ya la capacidad para poder salir, digamos, ¿no? Es un ejemplo que es correcto lo que tú dices, abrió. ¿no? Ahora, claro, estas cooperativas institucionales a veces son enormes. Demasiado grandes, como son tú demasiado dices. grandes. Pero entonces ahí, ¿qué parámetro se te mueve? El parámetro del número de socios, ¿sí? Y por lo tanto, ahí definitivamente sí cabe otro tipo de apreciación. Pero, insisto, si nosotros hacemos una resegmentación, y esto le va a servir mucho a las cooperativas, y esto le va a servir mucho a la Junta de Regulación, y por supuesto a las CEPs, vamos a encontrar que hay múltiples posibilidades. Insisto, uno el volumen de activos, otro, por ejemplo, el número de socios, otro el número de oficinas, y evidentemente incluso no estoy hablando de que se dé un marco legal o normativo que permita todo, de ninguna manera. Al contrario, puede ser un marco normativo que inclusive genere determinadas restricciones, ¿no? Por ejemplo, una cooperativa cerrada no podrá pasar de N número de asociados y no podrá tener más allá de N sucursales. Y entonces así vamos a encontrar que la normativa es más funcional a lo que implica gestionar intermediación financiera en comunidades de base. Es que este es el punto, esa es la gran diferencia. Y entonces, bajo nuevas lógicas, vamos a ver que esas organizaciones son definitivamente viables. Mira, alguna vez tuvieron la gentileza de recibirnos en las CEPs algunas cooperativas cerradas. Entre las 4 cooperativas que estábamos ahí, sumábamos algo así como 150 años. ¿Sí? Es decir, estas organizaciones han estado ahí décadas, han cumplido misiones importantes para con su comunidad de socios. Y de pronto resulta que en un marco normativo, insisto, que no está orientado hacia la filosofía de estas organizaciones, resulta que estas cooperativas de ahorro y crédito, pues... Tienen que sucumbir porque no les dan. Evidentemente. Pongamos un ejemplo. Casi todos los colegios de Quito tenían cooperativas para los profesores. Exacto. Muy pequeñas, de unos 40 socios, 50 socios, que eran los profesores. Y no tenían ni para qué abrir sucursales ni nada, sino entre ellos se formaron la cooperativa y durante muchos años, como tú dices, 40, 50 años, vinieron formándose, tener un capital pequeño que les sirva para los profesores, pero ahora tienen que cumplir con normas, pero... Correcto, ¿no? Entonces, yo pido a las autoridades una reflexión sobre este tema. Es importantísimo. Si queremos fomentar la óptica financiera desde la economía popular y solidaria, tenemos que generar un nuevo marco normativo. Tenemos que generar nuevas reglas del juego que básicamente partan desde la realidad hacia la norma. Porque de alguna manera hemos procedido al revés, ¿no? Claro. Y esto es lo que genera, insisto, graves problemas. Ahora, imaginemos si por un instante hay una reducción drástica de las tasas. Pues ahí yo me pregunto, y se habla de que se han hecho simulaciones, muchas organizaciones pequeñas no van a poder cubrir los denominados gastos ineludibles. Operativos. Pero por supuesto, y que son ineludibles, es decir, claro. ¿Y qué pasa ahí? Entonces, vamos a ir a un proceso de concentración. Pero esa no es la idea. Es decir, más bien en las cooperativas de ahorro y crédito siempre hemos hablado de la suma de pequeños esfuerzos, ¿no? El hecho de tener una visión controlcéntrica, es decir, como no puedo controlar, como se me hace difícil controlar, pues no son viables. Por favor, esa no es una reflexión desde el punto de vista de la realidad, desde el punto de vista de la gestión pequeño empresarial. ¿En qué quedan los principios y valores del cooperativismo? Esa idea
que generó las cooperativas que se hagan. Porque aquí en el país, todas las cooperativas fueron realizadas muchas por la iglesia. Así fue. Así fue. Muchas cooperativas en parroquias, cantones, por la iglesia o por instituciones pequeñas como colegios, universidades o grupos más grandes. Ahí se desarrolló el cooperativismo. Exacto. Ahora, claro, que se desarrollaron muchas, se desarrollaron como en todo, como es esto de la ley de las especies naturales. Sobreviven los más grandes y hay alguien que siempre será primero. Correcto. Pero claro, ¿y las otras que, como conversábamos, me decías tú, no tienen necesidad de crecer, sino tienen necesidad de servicio y de apoyo a la comunidad que les vio crecer? Exactamente. Ese es otro parámetro, Gustavo, muy importante, ¿no? Es decir, siempre estamos pensando que una institución que no crece, pues no vale. Decía un gran profesor de la Universidad de Harvard, Pfeiffer, decía, más no necesariamente es mejor, ¿no? Cada organización tiene un volumen óptimo de funcionamiento. Por decirte algo, si es una cooperativa institucional o cerrada, quizás el óptimo sea qué porcentaje de personas que son elegibles están en efecto incorporados a la cooperativa. Claro. Y ese es su óptimo. Y no tiene por qué crecer más. El problema es que si es que se imponen una serie de gastos y de costos ineludibles, absorberlos con un mercado, digamos, cerrado, es muy difícil. Por ejemplo, en tu caso, cooperativa institucional, cooperativa cerrada, con asamblea general todavía, no de representantes, creo. No, ya tiene representantes. Si es que ya tienes representantes, más de 500 socios. Y con las mismas que tienes que tener con una cooperativa de 300 millones, tienes que cumplir una cooperativa que tiene 10 millones, 8 millones, 5 millones. Exactamente, Gustavo. Y tienes que tener toda la estructura que te exige cumplir los mismos plazos que te determina para una cooperativa grande. Mira tú, este es el gran dilema que las autoridades tienen que resolver con urgencia, porque yo me temo que muchas organizaciones que han sido viables, que cumplen, insisto, su función de intermediar con eficacia, pues en un momento determinado resulten no ser funcionales por un marco legal que no se ha revisado. ¿Cuál sería la consecuencia en última instancia? Que el sector financiero de la economía popular y solidaria se termina reduciendo. Una vez más, recuerdo también, estas organizaciones están ligadas a la comunidad de base. No es que tenga nada, evidentemente, contra las cooperativas del segmento 1 o segmento 2 o contra el sistema bancario, pero evidentemente estas organizaciones pues tienen ya otras ópticas, ¿sí? Es decir, yo quisiera saber en el fondo en dónde en efecto está esa filosofía profunda de las cooperativas de ahorro y crédito en esos grandes segmentos. Algunas definitivamente sí lo tienen y enhorabuena, pero pues más se puede ver esos valores primigenios en las cooperativas institucionales que al momento resulta que podrían eventualmente tener inconvenientes para poder seguir funcionando con normalidad. Tú que eres economista y nos das toda una visión domingo a domingo de cómo manejar el cooperativismo, ¿tú crees que una cooperativa de $1 millón pueda alcanzar a sobrevivir a estos plazos que nos están dando las nuevas leyes? Mira, yo te diría algo, la respuesta a esa pregunta puede ser en principio bastante simple de establecerse. Porque, por decirte algo, si tú tienes $1 millón y prestas el 14%, tu tope para cubrir gastos y costos financieros sería $140,000. Tu tope. Si es que no lo logras, pues la organización empieza a tener inconvenientes en cuanto a la supervivencia. Si bajan las tasas, imagínate la tragedia que eso podría ser. ¿Sí? ¿Por qué? Porque existen costos, existen gastos y existen imperativos que definitivamente generan altos pesos en materia de cómo los ingresos se distribuyen. Y el costo del dinero también. Evidentemente, además de eso está ahí.
Entonces, claro, organizaciones grandes están en condiciones de cubrir costos fijos. Esos costos fijos se absorben en el volumen de crédito, ¿sí? Pero no es el caso de las organizaciones pequeñas, ¿sí? Entonces, Gustavo, yo creo que debemos sentarnos, conversar tranquilamente y ver alternativas que fortalezcan a las cooperativas de ahorro y crédito de los distintos segmentos y que en definitiva se termine cumpliendo lo que está en la Constitución, ¿no? Es decir, ese fomento, esa prevalecencia de la economía popular y solidaria como sistema de organización económica y social, ¿no? Dentro del país. Pero aquí tendría que haber una reforma a la ley orgánica, no a la ley orgánica de economía popular y solidaria, porque ella no le manda, sino la ley es la de la Junta Monetaria. Y la Constitución también, porque en la Constitución nos ponen Sistema Financiero Popular y Solidario. Así es. O sea, son algunas reformas Desde para luego. poder establecer el verdadero cooperativismo en el Ecuador, porque ¿qué culpa tiene si nos norman con una sola ley a todos y no se toma en cuenta el origen del cooperativismo? Exactamente, exactamente. Es decir, caemos bajo la lógica simplemente de institución financiera, ¿no? Así es. Mira, el caso es tan absurdo. Voy a poner un ejemplo que cabe. Es como que a una pequeña tienda de la esquina, yo de pronto le impongo que tenga un guardia, le impongo que tenga sistemas de control sofisticados, que todos los días reporte el volumen de ventas, pues evidentemente se va a cerrar. Se va a Y que cerrar. hagan todo este estudio de mercado, que vayan los bomberos, Exactamente. que vayan todo. Si yo le impongo a una tienda de esquina lo mismo que a un supermercado gigantesco, pues evidentemente no va a poder sobrevivir. Pero es que lo que pasa es que esa tienda ha estado ahí 50 años. Claro. Sobrevive, cumple un rol. En otras palabras, genera valor para alguien. Entonces, por favor, es desde ahí que hay que entender el análisis, es desde ahí que hay que emprender todo este proceso de reformas que definitivamente vale la pena hacerlo. Muchas gracias, Alfonso. Lamentablemente el tiempo se nos acabó. Y sí, para conversar en otra oportunidad más, pero en tus mensajes que nos das todos los domingos, que nos concientice lo que es el verdadero cooperativismo. Muchas gracias, Gustavo. Ha sido un gusto. Gracias a todos los cooperativistas. Nos vemos la próxima semana. Hablemos de cooperativismo. Muchas gracias por esta entrevista al doctor Gustavo Alarcón y a su invitado, que realmente han hablado de temas interesantes, nos han dado a conocer cómo se encuentra el cooperativismo y los servicios que tenemos nosotros como ciudadanos. Queridos amigos, les recuerdo que la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro Limitada tiene su aplicación en línea, copcentroenlinea.fin.es, o también su aplicación en la cual ustedes se pueden descargar tanto en Android también como en los iPhone, y ustedes pueden tener ya la aplicación de Copcentro. También les recuerdo que Copcentro tiene su red de negocios en la cual, queridos amigos, ustedes que son microempresarios, que tienen su pequeña empresa y pertenecen a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Copcentro, pueden promocionar su empresa gratuitamente en esta red de negocios. Simplemente ustedes van a www.copcentro.fin.es, se van a la parte de beneficios y van a ver la red de negocios. Ustedes hacen clic en la red de negocios, inscriben a su pequeña empresa, ponen fotografías, detalles, números de teléfono, contactos y ya están promocionando en el internet. Eso, Copcentro siempre está viendo el beneficio de todos sus asociados. Nos vamos a un corte comercial y enseguida volvemos. Hablemos de cooperativismo.